Nos encontramos en la Granja Experimental Santo Domingo. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de la Amazonia del programa Medicina Veterinaria Zootecnia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Hoy les vamos a explicar los músculos esqueléticos del canino de craneal a caudal. Mi nombre es Eliana Sofía García Montoya y mis compañeros son Yerlania Romero, Erika Sofía Rojas Cuellar, José Luis Rojas Edwin Andrés Oviedo, Jeffer Guañarita y Frank Núñez. Músculos de la cara. Iniciamos entonces con los músculos masticadores. Temporal. Su función es elevar la mandíbula y su inervación es del nervio mandibular del trigénico. Macetero. Este flexiona la mandíbula y su inervación es el nervio mandibular del trigénico. Encontramos también al digástrico, que es el que prácticamente abre la boca, y los nervios que actúan sobre este es el nervio facial y el nervio mandibular. Tenemos acá al mentoniano, que es el que deprime el labio inferior, y su inervación es el ramo mandibular de la mandíbula del nervio facial. Tenemos al orbicular de los labios, que es el que produce el cierre de estos, y su inervación es la rama temporofacial del nervio facial. Encontramos también al miloideo, que prácticamente su función es dirigir al hioides rostralmente, y el nervio que actúa sobre este es el nervio mandibular. Seguimos con los músculos de los labios y la nariz. Bucinador. Este es aquel que forma la mejilla y la inervación es el nervio bucal. Encontramos también al canino, que es el que levanta y digiere la comisura de los labios hacia adentro, y el nervio es el nervio facial. Elevador del labio superior. Este eleva el labio superior y dilata la nariz como tal, y su inervación es la rama bucal del nervio facial. Encontramos también al elevador nasolabial, que es el que dilata la nariz y eleva el labio superior, y el nervio que actúa sobre este es la rama bucal del nervio facial. Encontramos también al cigomático, que es el que dirige caudalmente el ángulo de la boca, y el nervio que actúa sobre este músculo es el nervio facial del ramo cigomático. Seguimos con el músculo frontal. La función de este es que fija y tira de la escútula rostralmente. La inervación es el nervio facial de la rama temporofacial. Ahora seguimos con los músculos de los párpados. Orbicular del ojo. La función de este es entrecerrar los párpados. Su inervación, nervio facial de la rama cigomática. Retractor del ángulo lateral del ojo. La función de este es retracción de la parte lateral del ojo. Inervación, nervio facial del ramo cigomático. Encontramos acá al elevador del ángulo medio del ojo. Su función es la elevación de la parte medial del párpado y la inervación, nervio facial del ramo cigomático. En la región del cuello, en la capa superficial, vamos a encontrar los siguientes músculos. ¿Ya? Tenemos el esternocefálico, que su función es flexor de la cabeza y rotador. La inervación es ramo ventral del nervio accesorio y de los nervios cervicales. Tenemos el cleidocefálico, anteversor del miembro torácico, y su inervación es el nervio accesorio 11. Tenemos el cleidobraquial, que también es anteversor del miembro torácico. Su inervación es ramos ventrales de la vértebra cervical número 6. Toda esta porción conforman el brachiocefálico, que es el anteversor del miembro torácico o extensor del hombro. Su inervación es ramo ventral de la vértebra
cervical número 6 y de los nervios accesorios 11 nervio craneal. Tenemos los trapecios en dos porciones, porción cervical y porción torácica. Entonces la función del trapecio pues es la misma para las dos, elevar la espalda y fijar la escápula, y su inervación es el nervio accesorio número 11. Ahora continuaremos con los músculos que se encuentran en la capa media del cuello. Músculo esplenio. Su función es extender y lateralizar la cabeza del cuello. Su inervación son los ramos dorsales de los nervios cervicales. Músculo serrato ventral del cuello. Se divide en parte cervical y parte torácica. El serrato, parte torácica, propulsa el tronco y su inervación es la rama ventral de los nervios torácicos. El serrato cervical eleva y lateraliza el cuello y su inervación es la rama ventral de los nervios cervicales. Encontramos el escaleno dorsal y medio. Ambos flexionan el cuello o lo dirigen lateralmente y su inervación son los ramos ventrales de los últimos nervios cervicales y los primeros nervios torácicos. Músculo romboides. Parte cervical, parte torácica. Su función: elevan y retraen el miembro torácico. Su inervación son los ramos ventrales de los nervios torácicos y cervicales. Continuaremos con el miembro anterior y hablaremos en ellos de los músculos superficiales. Encontramos el músculo supraespinoso, donde su inervación es el nervio supraescapular y su función fijar la articulación. Encontramos el músculo infraespinoso, donde su inervación es supraescapular y su función flexor de la articulación del hombro. Encontramos el deltoides, que el deltoides se divide en dos partes, parte escapular y parte acromial. Su inervación es nervio axilar y su función flexor de la articulación del húmero. En la capa media encontramos el redondo menor, que su inervación es nervio axilar y su función flexor de la articulación del hombro. Encontramos también el redondo mayor, que su inervación es nervio axilar y su función flexor de la articulación del hombro. Músculo anconio. Nervio radial. Función: extensor del codo. Músculo braquial. Nervio músculo cutáneo. Función: flexor del codo. Músculo bíceps braquial. Nervio músculo cutáneo. Función: flexor y extensor del codo y fijador del hombro. Encontramos el músculo tríceps braquial, donde se tiene cara lateral, cara accesoria, cara larga y cara medial. Su inervación es nervio radial y su función extensor y fijador del codo. En la parte medial encontramos el músculo subescapular y su inervación es nervio subescapular y su función extensor y flexor del hombro. También encontramos el músculo coracobraquial, donde su inervación es nervio músculo cutáneo y su función es extensor y flexor del hombro. Continuamos con los músculos del antebrazo. Empezamos con el extensor carporadial. Su función es extensor de los dígitos. Su nervio es el nervio radial. Continuamos con el pronador redondo y pronador cuadrado, que lo encontramos en la parte profunda. Juntos tienen la misma inervación, que es el nervio mediano, y su función son rotadores del radio. Encontramos el flexor carporadial, que su nervio es el nervio radial y su función es extensor del carpo. Seguimos con el flexor digital superficial. Su nervio es el nervio mediano y su función es flexor del carpo y de los dígitos. Seguidamente tenemos el flexor digital profundo, que su nervio es el nervio mediano ulnar y su función es flexor de los dígitos. Encontramos el extensor digital lateral. Su nervio es el nervio radial y su función es extensor de los dígitos. Tenemos el
extensor digital común, que es este. Se inerva en el nervio radial y su función es extensor de los dígitos. Encontramos aquí el flexor carpo ulnar, su nervio es el nervio ulnar y su función es flexor de la articulación. Continuaremos con los músculos del tórax. Veremos la capa superficial y profunda. Comenzaremos con el músculo dorsal ancho. Su inervación es nervio toracodorsal y su función es inspiración secundaria. Debajo de este tenemos el músculo espinal y semiespinal del tórax. Su función es en el ramo dorsal de los nervios espinales cervicales, torácicos y lumbares. Enseguida de este tenemos el músculo longísimo y su inervación es el ramo dorsal de los nervios espinales y la función de él es tirar las costillas caudalmente en la inspiración. Tenemos el músculo iliocostal. Su inervación también está en el ramo dorsal de los nervios espinales y su función es fijación y extensión de la columna vertebral, además de erección de la pared superficial del cuerpo y elevación de la cabeza y el cuello. Tenemos el músculo oblicuo externo del abdomen, que es esta parte. Su inervación está en los últimos 8 o 9 de los nervios intercostales, que son nervios costoabdominales, nervios iliopogástricos y nervios iliolinguales. Tenemos el músculo transverso del abdomen. También tiene su inervación es también en los últimos nervios intercostales y la función de este es la contracción del abdomen para que aumente la presión intraabdominal. Tenemos esta parte de aquí, que este es el músculo oblicuo interno del abdomen. También tiene inervación intercostales y la función de él es flexión lateral del tronco. En esta parte tenemos el músculo intercostal externo. Su inervación son los nervios intercostales. Su función consiste en retraer las costillas durante la expiración. En la parte de acá abajo tenemos el músculo intercostal interno. Su inervación son los ramos de los nervios intercostales y su función es tirar las costillas cranealmente durante la inspiración. Tenemos el músculo recto abdominal, que es esta parte. Su inervación está en los últimos nervios intercostales. La función de este es que durante la presión abdominal él colabora en la defecación, flexión de la columna vertebral y la inclinación lateral del tronco. Y por último tenemos el pectoral descendente, que su inervación es pectoral craneal. Colabora en la formación del aparato suspensorio del tronco y es aductor del miembro. Ahora continuaremos con el miembro posterior. En la región de la pelvis podremos observar el glúteo superficial, que su función es extender la articulación de la cadera y su nervio o inervación es nervio glúteo caudal e isquiático. Nos vamos adelante, que encontraremos el glúteo medio. Aquí se puede observar bien el glúteo medio. Su función será la misma, que es extender la articulación de la cadera y su nervio o inervación será glúteo craneal e isquiático. Seguidamente nos vamos a ir a la capa profunda y vamos a encontrar el músculo piriforme. Su función es extender la articulación de la cadera y su inervación nervio glúteo caudal. Ahora nos vamos hacia craneal. Vamos a encontrar el músculo tensor de la fascia lata.
Su función es extender la articulación de la cadera y su nervio es glúteo craneal. Más adelante nos vamos a encontrar con el músculo sartorio, que su función es flexionar la articulación de la cadera y abduce el miembro. Su nervio o inervación es nervio femoral. Músculo bíceps femoral. Su función es un potente extensor del miembro posterior y su inervación será nervio glúteo caudal. Vamos a la capa media. Vamos a encontrarnos con el semitendinoso, que su función es extiende la articulación de la cadera y el corvejón, flexiona el muslo y rota la pierna medialmente. Su inervación es glúteo caudal y nervio tibial. Más abajo nos vamos a encontrar con el semimembranoso, que su función es extensor de la articulación de la cadera y abduce el miembro. Su nervio de inervación será nervio isquiático. Músculo gracilis. Está en la capa más profunda. Su función es abduce el miembro y extiende la articulación del corvejón, flexiona la articulación femoro-tibio-patelar. Su inervación o nervio es nervio sáfeo y obturador o ambos. Ahora vamos a ir al cuádriceps femoral, que se va a dividir en 4 caras. Una lateral, que su función será extender la articulación femoro-tibio-patelar. Una femoral, que su función será extiende la articulación femoro-tibio-patelar y flexiona la cadera. Encontraremos uno intermedio, que se une acá, que su función es extensión del muslo y eleva la cápsula femororotuliana. Y por último, la cara medial, que se presenta acá, que su función es extiende la articulación femoro-tibio-patelar, y todo esto se llama cuádriceps femoral y sus nervios serán nervio femoral. En la capa medial o en el lado medial vamos a encontrar el músculo pectíneo, que su función es abduce el miembro y flexiona la cadera, la articulación y lo rota. Posteriormente vamos a encontrar el músculo abductor, que su función será abduce el miembro y extiende la articulación de la cadera y manejará un nervio isquiático y nervio obturador, al igual que el músculo pectíneo. En la región de la pierna vamos a encontrar el músculo gastrocnemio, que se presenta acá. Su función es flexionar la articulación femoro-tibio-patelar y su inervación es nervio tibial. Posteriormente nos dirigimos hacia craneal y vamos a encontrar el músculo popliteo, que su función es flexionar la rodilla y rota internamente la pierna, y su inervación será nervio tibial. Más abajo vamos a encontrar el flexor digital superficial. Su función flexiona los dedos y extiende la articulación del corvejón. Su nervio o inervación será nervio tibial. Ahora vamos a encontrar más arriba el peroneo largo, que se presenta, que su función es flexiona la articulación del corvejón y posteriormente rota medialmente la pierna. Más abajo vamos a encontrar el peroneo corto, que su función es flexionar la articulación del corvejón y lo rota internamente.
su nervio será nervio fibular profundo para el peroneo largo y peroneo corto. Nos vamos a encontrar con el sensor digital largo, que su función es extiende de los dedos y flexiona la articulación del corvejón, y su función es nervio fibular profundo. Hacia craneal nos encontraremos con el sensor digital lateral, que es el sensor del dedo cuarto, y su nervio o inervación será nervio superficial o fibular. Y en la parte más craneal de la tibia encontraremos el músculo tibial craneal, que su función es flexionar la articulación del corvejón, y su nervio o inervación será nervio fibular profundo.